Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy tenemos bastantes noticias que comentar y también a nivel técnico estoy viendo cosas muy interesantes. Así que vamos a revisar todo esto en el análisis de hoy. Antes de nada, quiero recordaros que mañana tenemos los datos del IPC en Estados Unidos, a las 2:30 de la tarde hora española, por lo que esperamos mucha volatilidad a esa hora. Precaución, como siempre. Además, también quiero recordaros que ya quedan menos de 38.000 bloques hasta el próximo halving de Bitcoin. El tiempo pasa y cada vez estamos más cerca. También aprovecho a darte la enhorabuena si llevas siguiendo el precio de Bitcoin durante todo el mercado bajista, porque demuestra el interés que tienes en Bitcoin y la convicción de que esto puede llegar muy lejos. Sé que no ha sido sencillo, precisamente yo llevo algo más de 2 años haciendo análisis todos los días y esta etapa siempre es la más dura. Pero yo ya vengo de también el anterior ciclo, que lo viví entero. Entonces, bueno, yo ya tengo cierta paciencia también que me ha ido dando la experiencia. Este dato es muy interesante. Coinbase, el segundo exchange más grande del mundo en términos de volumen, publicó su informe de ganancias del segundo trimestre la semana pasada. Y ojo al dato, el volumen de transacciones para consumidores e instituciones ha disminuido un 70% y un 54% en comparación con el segundo trimestre de 2022. Como veis, mucha gente se ha ido del mercado y esto lo notamos todos en el sector cripto. Por eso os doy la enhorabuena si seguís aquí, que no ha sido fácil. Además, Coinbase se ha convertido en la primera empresa que cotiza en lanzar su propia blockchain descentralizada. Microsoft se está adentrando en los pagos digitales y también parece tener cierto interés en las CBDC. En las últimas 24 horas hemos visto cómo el Open Interest se disparaba por completo en Binance, unos 600 millones de dólares. Pero además, ayer también se retiraron 400 millones de dólares en Bitcoin de los exchanges. Es el tercer mayor flujo de salida de 2023. Estas salidas de ballenas parece ser que vienen desde Gemini y Bitamp. El candidato presidencial Vivek Ramaswamy, espero haberlo leído bien, dice que las CBDCs son una gran amenaza para la libertad. La Reserva Federal va a pedir aprobación antes de que los bancos estatales puedan emitir, retener o realizar pagos de criptomonedas estables, de stablecoins. Y ya para terminar, quería revisar estas métricas con todos vosotros, porque parece ser que algunas ballenas estaban abriendo posiciones en long en torno a los 29.000 dólares. Y esto lo estamos viendo desde diferentes exchanges. Así que nada, dicho esto, a nivel noticias no tengo nada más que comentar, vamos a pasar con el técnico. Comenzamos revisando el SP500, donde parece ser que esta tendencia bajista todavía no ha terminado, ya que continuamos viendo mínimos más bajos y máximos también más bajos. Eso sí, lo que comentábamos en vídeos anteriores, a pesar de esta tendencia bajista, no está demostrando extrema debilidad. En estos últimos intentos de intentar alcanzar la parte alta de la estructura no ha sido capaz el precio y podría estar incluso comenzando una cierta dinámica bajista dentro de esta estructura que he establecido. Esta dinámica se podría estar intentando romper ahora, por lo que podríamos intentar ver algún tipo de ataque a esta resistencia que tenemos en la zona de los 4.500 durante los próximos días en caso de conseguir romper esta dinámica. De hecho, algo interesante es que justo en este mínimo tampoco logró alcanzar la parte baja de la estructura, lo que podría denotar un poquito de fortaleza de fondo, suficiente quizás para atacar y romper esta dinámica. Esto incluso podría llegar a ser el inicio del movimiento lateral, pero como os decía, todavía tenemos que ver esos primeros eventos para determinar que la fase A ya se ha completado, algo que todavía no hemos visto, pero que podría estar cerca debido a estas huellas que os acabo de comentar. Así que nada, en lo que es el SP500 no hay mucho más que comentar. Así que vamos a revisar Bitcoin porque ahí la cosa sí que está un poco más interesante. En estas últimas horas veíamos cómo el precio llegaba a la parte baja de una estructura mayor que había en el pasado y como veis hemos tenido dos rechazos en estas últimas horas muy similares al que tuvimos en este momento.
es en torno a los 29.930. Parece ser que en esta zona estamos viendo cierta presión vendedora bastante agresiva. Y aunque intentase consolidar la parte alta de esta estructura operativa como un soporte, los 29.700, en el segundo intento, cuando intentó arrancar ese movimiento alcista, no logró atravesar esta resistencia, que como veis es justo este máximo que teníamos en esta uptrust. Tras esto está dando inicio a un intento de reingreso en la estructura. Y ojo, porque esto es muy importante, ya que a pesar de que vimos esta acumulación interna, si esto acabase confirmándose como la sacudida de esta estructura, la estructura mayor prevalece frente a esta, y por lo tanto esto tendría pinta de ser una distribución, tras una sacudida de máximos. Para confirmar esto, esperamos a que venga a consolidar el reingreso sobre los 29.720, que es donde tenemos la parte alta de la estructura. Ahora mismo está aquí el VWAP semanal aguantando como un soporte en los 29.500, y quizás esto es lo que podría hacer que tuviésemos un movimiento alcista para buscar ese test. Así que si llegásemos a tenerlo, muy atentos, porque en esta zona será donde tengamos que evaluar algún tipo de operativa. Si viésemos un rechazo directo rompiendo la parte alta, pues obviamente desechamos setups bajistas. Pero si vemos que alcanza la parte alta y rechaza, podríamos poner objetivos bajistas, buscando en un primer momento la parte baja de esta misma estructura. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones, pero probablemente todavía quede liquidez por parte de los long después de haber visto todo este movimiento alcista. Por lo tanto, ese primer objetivo es muy importante para asegurar la operativa. Los 28.999. O 29.000 para redondear. Y luego ya, si viésemos esa consolidación y posterior ruptura bajista, podríamos buscar también oportunidades en el test para buscar niveles operativos más bajos, que es la operativa que ya hemos comentado en anteriores vídeos. Una operativa para el setup alcista sería si después de ver este rechazo otra vez a esta zona operativa, viésemos que acaba consolidando lo que actualmente es una resistencia como un soporte, y por lo tanto esperaríamos en el test para estar valorando compras, hasta por lo menos la parte alta de la estructura, que como veis he decidido reajustarlo y en este caso determinar que la parte alta son los 31.416. Eso sí, recordemos que ahora mismo también estamos en una zona bastante importante, ya que este nivel que tenemos aquí, como veis, fue este máximo, y también le estaba costando romperlo en el segundo intento de romperlo, por lo que quizás en este tercer intento, en caso de darse, podría llegar a atravesar esta resistencia y comenzar un movimiento alcista de forma agresiva. Al final, si esto se confirmase como una acumulación, podría ser una sacudida de esta otra estructura, y por lo tanto habrían buscado esta liquidez para atacar con más fuerza esta resistencia. Esto quizás en un inicio, cuando vimos el inicio de la estructura, podríamos haberlo esperado en niveles operativos más bajos, pero si los operadores ya demuestran cierta urgencia en estos niveles operativos, podría demostrar que efectivamente hay gran presión compradora de fondo. Así que va a ser vital ver qué acaba sucediendo en esa zona operativa que tenemos en torno a esos 29.926, y sobre todo ver a ver qué acaba sucediendo con esta otra estructura operativa, porque podría generar esa reacción en cadena. De hecho, creo que ya vimos algo similar en esta otra estructura. En la estructura de 4 horas, como podéis ver, también tuvimos algo bastante similar, ya que estuvo realizando esta estructura de aquí, tuvo esa sacudida y luego el movimiento alcista. Aquí no hemos llegado a tener esa sacudida, pero sí que quizás ha sido un poco más interna. Podría serlo perfectamente, pero bueno, no es el setup que más confianza nos dé. Si lleváis un tiempo en el canal, recordaréis que aquí pudimos aprovechar muy buenas oportunidades operativas. Así que nada, veremos a ver si nos puede dar también muy buenas oportunidades estos setups que tenemos por delante. Otro nivel clave también es romper sobre todo este VPOC en los 30.325, porque como veis aquí estuvo actuando como resistencia y probablemente aquí cierta presión vendedora se deba a estar muy cerca de este nivel. Así que en caso de ver ese reingreso será importante que, aunque venga a consolidar, en el segundo intento consiga romperlo de forma agresiva. O incluso si lo llegase a romper de golpe, podríamos buscar en un test operativas en long. Eso también nos serviría. Así que nada, dicho esto, a nivel técnico no tengo mucho más que comentar, vamos a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis
los enlaces a todas las herramientas y a mis redes sociales en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando Bookmap. Estamos viendo cómo aparecen algunas compras en la zona de los 29.400 a defender al precio hasta los 29.280 aproximadamente. Tenemos también algunas zonas un poco más abajo, en los 29.200, 29.000. En general parece que hay bastantes compras intentando proteger al precio, aunque en estos últimos minutos comenzamos a ver también que entran algunas ventas, sobre todo en la zona de los 29.600. Retiraron ventas que había aquí en el pasado en los 30.200 y comenzaron a entrar algunas en los 30.000. En el multibook también hemos visto algo muy importante, y es que han absorbido todas estas ventas que estaban en los 30.000. También algunas que empezaron aquí a entrar en el camino en los 29.650 más o menos, y creo que aparte de eso no hay nada más que comentar por aquí. Así que vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo, donde claramente estamos viendo cómo hay todavía bastante liquidez por parte de los long. Se ha formado aquí un clúster muy interesante después del movimiento alcista. Sería hasta los 29.280 aproximadamente. Como veis, hay bastante liquidez ahora mismo por parte de los long, hasta los 29.127. Vamos a revisar también los mapas de corto plazo y mientras también los CVDs. Veamos cómo Coinbase estuvo descargando todo el rato durante el movimiento alcista prácticamente. Estuvo también descargando durante el desarrollo del movimiento lateral y acompañando en este caso en el movimiento bajista. Aunque justo en este mínimo parece ser que comenzaba a acumular un poco. Por parte de Bitfinex, antes de iniciar el movimiento bajista, comenzaron a meter algunas ventas bastante agresivas, anticipándose con esto al movimiento bajista, y luego Binance hizo algo bastante raro porque estuvo acompañando al precio, luego metió compras muy agresivas, justo casi en el máximo, y cuando el precio comenzó a caer no empezó a meter ventas agresivas casi hasta el final del movimiento. Es como si tuviesen intención de básicamente buscar liquidaciones. El resto de exchange quizás un poco más siguiendo al precio, igual Huobi acumulaba de forma un poco más agresiva, o mejor dicho compraba, porque acumulaba no era, y luego futuros más o menos todos siguiendo al precio. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones de corto plazo. Veamos cómo había mucha liquidez en los 29.580 que ya han limpiado en este movimiento bajista, pero ahora comienza a haber bastante liquidez en la zona de los 29.800. Ojo, porque si fuesen a buscar esta liquidez podría hacer que nos acercásemos a nuestra zona operativa, a la parte alta de la estructura. Eso sí, aquí viendo que hay bastante liquidez, deberíamos de dejarle cierto margen operativo, porque podrían buscar esa liquidez y enseguida rechazar. Esto también tendríamos que considerarlo, obviamente, esa consolidación, ese test de consolidación. Básicamente por la liquidez que estamos viendo en esta zona. Madre mía, cuánto le ha costado cargar el mapa de corto plazo. Pero bueno, ya lo tenemos por aquí. Como veis, todavía queda bastante liquidez por parte de los short, que se ha formado al final en estas últimas horas después de este ligero movimiento bajista, y tenemos la liquidez hasta los 30.070 aproximadamente. Por parte de los long hay un poquito, en torno a los 29.380. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, te agradezco si te suscribes y dejas un like, y nos vemos en el próximo vídeo.